ideologías contemporáneas. ¿Sí? Ideologías contemporáneas. La palabra ideología, quiero empezar diciendo esto, no es una mala palabra, ¿sí? Ni tampoco nos debería dar miedo cuando hablamos de ideología. Normalmente cuando nosotros como cristianos hacemos algo profano o hacemos que algo no sea cristiano, normalmente lo desechamos, pero la palabra ideología realmente no es mala, no es mala en su raíz, en su sentido original, no es mala. Sin embargo, ahora, como hay un elemento de ideología de género, que es donde más se utiliza esa palabra, normalmente nosotros lo asociamos como algo malo, como algo malo. Y ese problema puede dar la connotación de que no es correcto el uso de esta palabra, el uso de esta palabra. Pero a mí me gusta ir construyendo conceptos y definiciones de conceptos, ir captando el concepto. Hay una filósofa que me gusta mucho, no que me guste la filósofa, sino que me gusta cómo piensa la filósofa y cómo escribió algunos elementos, que se llama Ayn Rand. Y Ayn Rand va a decir que la persona cuando aprende a nombrar cosas, las nombra por su nombre, por un concepto. Y va a decir mesa, ¿sí? Mesa. Yo miro aquí a hermana Yesley que tiene audífonos, entonces yo voy a decir audífonos, ¿ya? Veo aquí a hermano Isaac que tiene atrás libros, ¿sí? Y yo voy a nombrar al libro como libro. Ese es un concepto. Mientras va desarrollándose la persona en su vida, va aprendiendo a asociar varias cosas con el concepto, que es que tiene una mesa. Vamos a ver que la mesa no es solo el conjunto, sino que tiene partes. Y esas partes nos van a dar una definición. Entonces yo podría decir que mesa es el conjunto de, por ejemplo, cuatro patas de madera y una plataforma y una tabla que se pone de manera horizontal encima de estas cuatro patas. Esa podría ser una definición bien vaga de lo que es una mesa. Pero uno puede pensar y puede decir, pero espérese, fíjese que también un banco de madera puede tener cuatro patas y puede tener una tabla encima de esas cuatro patas. Entonces, lo que quiero tratar de trasladar el día de hoy es que ideología es un concepto que existe, pero debemos de ir a comprender qué es ideología como concepto, ¿sí? Ideología como concepto. Lo contemporáneo, lo elemento contemporáneo es un elemento actual, ¿verdad? O sea, ideologías contemporáneas, las ideologías que existen el día de hoy. Las ideologías que existen el día de hoy. Todos somos hijos de nuestro tiempo, hermanos y hermanas, o jóvenes y señoritas. Todos somos hijos de nuestro tiempo. Y como todos somos hijos de nuestro tiempo, a veces juzgamos lo que ha pasado anteriormente de una manera bien despectiva. ¿Por qué hacían esto? No tiene ningún sentido. ¿Sí? Yo lo puedo notar el día de hoy, por ejemplo, un elemento. ¿Quién hace como unos 5 años, tenía TikTok? TikTok era una serie, una aplicación, hermanos, una red social donde había muchos chicos que subían videos sin camisa, ¿sí? Y se tenía esa connotación que TikTok era para eso. Yo hasta el año pasado descargué TikTok. Entonces pareciera que a veces juzgamos de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestro tiempo, qué es bueno y qué es malo, sin comprender su origen. Entonces, las ideologías parten de una idea. Toda ideología va a partir de una idea que va a ser llevada a la acción. ¿Sí? ¿Quiénes nunca han ido a un concierto? Que me escriban ahí en el chat, ¿quiénes nunca han ido a un concierto? A ver, entonces como yo veo que no hay ningún comentario ahí, entonces supongo que todos han ido más de alguna vez a algún concierto. Ahora, ¿quiénes nunca han ido al cine? ¿Quiénes nunca han ido al cine? Que lo escriban ahí en el chat, ¿quiénes nunca han ido al cine?
Sí, pueden escribir en el chat, ¿verdad? Ah, ok, ok. Ok, aquí hermana Reina dice que no ha ido a conciertos, hermano Roberto dice que yo no he ido al cine, pero hace tiempo, hermanos, ir al cine era pecado, ¿verdad? O sea, había una concepción, una idea que llevaba a la práctica que era malo. Y los cristianos asistían al cine, pero de manera incógnita, ¿verdad? Era un elemento incógnito el asistir al cine. Entonces, ese elemento, hermanos, la ideología parte de alguna idea a una acción que es aceptada por la sociedad. Son acciones que son aceptadas por la sociedad. ¿Sí? Son normas de comportamiento que van siendo aceptadas por la sociedad y después forma un elemento sistemático con mucho elemento cognoscitivo dentro de ella, ¿verdad? Dentro de ella. Crean argumentos con base a lo que ellos creen que es correcto, con base a esa idea, con esa acción. Ellos buscan justificar la acción. Ahora, la pregunta es, ¿por qué vamos al cine? ¿A qué van ustedes al cine? Porque ir al cine tiene muchas connotaciones, hermanos. ¿A qué van ustedes al cine? A ver lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Oppenheimer. ¿Ok? Una película. A ver una película, ¿qué más van al cine? ¿A qué más van al cine? A distraernos un poco. Voy a seguir en el chat. Es un entretenimiento, se puede utilizar como, ahí está el hermano William, dice que lo ha utilizado para tener una cita, o él ha escuchado que sirve para tener una cita, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ven que el elemento de ir al cine, si bien es una idea que todos podemos tener, vamos al cine, cada quien puede tener una acción distinta, perdón, la idea está es ir al cine, pero cada quien va a manifestar su acción de manera distinta. Por ejemplo, a mí no me gusta ir casi al cine, ¿verdad? A mí casi no me gusta ir al cine. Primero porque es bien cara la entrada, ¿verdad? Sí, es bien cara la entrada, entonces, y además los popuropos son más caros todavía que la entrada, entonces cuesta ir al cine, ¿verdad? Cuesta ir al cine. Pero siempre cada quien va a tener una idea principal para tener una acción. Menos tenemos aquí a hermana Leslie Aldana, ¿sí? Entonces, hermana Leslie Aldana tiene la idea de ir al cine e invita a los jóvenes de su congregación, ¿sí? Pero su idea principal es invitar a los jóvenes de su congregación porque ahí está el chico que les gusta, ¿ya? Entonces, ella le va a mostrar a las otras personas, como ya lo dijo hermano William, que el cine puede servir como un elemento para tener citas, ¿ya? Pero, por ejemplo, la hermana Alicia, Verónica Castro, puede decir, bueno, no, vamos a quitar ese elemento y vamos a ir al cine para evangelizar. Entonces, una misma idea puede tener una diferente acción. O sea, ir al cine, yo voy al cine, hermanos, y puedo estar en el cine, pero cada quien tiene una percepción distinta de lo que significa ir al cine. Hermano Jimmy tal vez puede ser un crítico de las películas y puede ver la película y diga, ah, aquí hay un error, ¿ve? Aquí no hicieron bien esta toma, ¿sí? Ve, aquí en la toma anterior tenía lentes y aquí ya no tiene lentes. Él va a hacer una crítica sobre las películas y después sacar una reseña. Pero cada quien tiene una idea y una forma de emplear esa idea. Entonces, las ideologías se van a ir formando con base a ideas que son socializadas en el contexto hasta formar una manera de vivir y una manera de percibir la vida. ¿Vamos bien ahí? ¿Sí? Entonces yo aquí les tengo un dilema, ¿sí? Un dilema, ¿ya? ¿Qué se echa primero cuando hacemos el cereal? ¿La leche o el cereal? ¿Qué va primero, la leche o el cereal? El cereal. El cereal, ajá. ¿Quiénes?
echan antes la leche? La leche es primero. La leche es primero. Ajá. Sí, Henry. Cereal. Yo soy Team Leche. Team leche primero. ¿Ok? Entonces, vean, nosotros dialogamos un poquito aquí qué era primero y qué era después. Yo he hecho primero el cereal porque para mí cabe más cereal cuando no hay leche. ¿Ya? Para mí, ¿verdad? Y me lo como bien rápido porque no me gusta que se aguade el cereal. Pero son formas de emplear. Entonces, podríamos crear un debate ahorita de estas dos formas de hacer cereal con leche. ¿Sí? Podríamos crear un debate cuál es la manera correcta de servir el cereal en una taza. Y esto lo que crea, hermanos, es que la idea uno o la forma de percibir algo con la forma de percibir otra cosa, la misma cosa desde dos perspectivas, van a colisionar. Eso significa que una ideología, hermanos, siempre va a tener otra ideología que lo pueda contradecir o que tenga como un retractor. ¿Se recuerdan? Para Cristiano Ronaldo está Messi, ¿verdad? O para Messi está Cristiano Ronaldo. ¿Sí? Para Brasil está Argentina o para Argentina está Brasil. Entonces, van a ver muchos elementos que, aunque nosotros percibamos la forma de vivir como nosotros creamos correcta, va a haber otra persona que va a decir que no es la manera correcta de vivir. Y es así como surgen las ideologías, de mucho diálogo, de mucho proceso histórico. No surgen de la nada. Las ideologías no pueden ser individuales, siempre son sociales. Siempre son sociales y van a existir en ese punto. Voy a leer aquí leyendo el chat, ambas son correctas, leche, depende si la leche es en polvo o primero. Bueno, aquí ya depende del gusto, primero el cereal, no tiene orden, puede ser leche o cereal, el cereal, leche, 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 el cereal. Bueno, fue en base a eso. Entonces, cuando vemos que hay una idea, hermanos, hay una idea, se va a construir a través de un pensamiento, de una forma de percibir el mundo, y ahí en ese momento se va a empezar a construir una forma de percibir nuestra realidad. Y esa percepción de la realidad lo que va a crear es una forma que va a ser transmitida a través de la enseñanza y a través de la sistematización de lo que estamos aprendiendo. ¿Ustedes cómo aprendieron a amarrarse las cintas? Primero tuvieron que usar zapatos, ¿verdad? No le aprendieron a amarrar la cinta a su mamá o a su papá o a sus hermanos, a sus primos o a la persona que iba en la calle, sino fue una sistematización donde ustedes en algún momento llegaron a aprender a amarrarse las cintas. Entonces, todo, hermano, lo que se conoce hoy lleva una construcción detrás de él para ser aceptado hoy como una propuesta ideológica de cómo se percibe el mundo, de cómo se percibe el mundo. Incluso dentro del cristianismo hay muchas posturas de percibir a Dios, hay muchas posturas de percibir a Jesús, hay muchas posturas de percibir al Espíritu Santo, de qué es la iglesia, de qué va a pasar en el final de los tiempos, si va a haber rapto o no. Entonces, hay muchas percepciones y a través de eso nosotros creamos nuestra postura. En este caso, nosotros somos pentecostales, ¿verdad? Y hemos definido ese elemento de percibir el cristianismo como pentecostales. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces, para los pentecostales van a haber otras posturas que van a decir, los pentecostales quizás no están tan bien. Y nosotros como pentecostales vamos a decir, quizás esos no estén tan bien. ¿Sí? Y vamos a estar en una tensión constante.
Entonces vamos a ir definiendo qué es ideología. ¿Sí? ¿Qué es ideología? Yo tengo aquí 4 suposiciones de lo que podría ser ideología. ¿Sí? La primera suposición es que cualesquiera sean las ideologías, son principalmente algún tipo de ideas, es decir, son sistemas de creencias. La segunda suposición es que las ideologías consisten en representaciones sociales que definen la identidad social de un grupo, es decir, sus creencias compartidas acerca de sus condiciones fundamentales y sus modos de existencia y reproducción. Hay algo que el ser humano siempre va a necesitar y va a ser tener un sentido de identidad y de pertenencia a algo. ¿Sí? El ser humano siempre va a buscar tener un sentido de identidad y de pertenencia a algo. Eso quiere decir que de acuerdo a lo que nosotros creamos, de acuerdo a cómo percibamos el mundo, somos o nos adherimos al grupo que piensa igual que nosotros. ¿Sí? En la mayor parte de cosas van a haber algunos elementos que van a estar, pueden entrar en un diálogo, en un debate, pero la mayor parte de cosas las vamos a aceptar, las vamos a percibir como tal. Y eso nos da un sentido de identidad y de pertenencia. ¿Se recuerdan cuando ustedes se han enamorado y le dicen a la persona, ah, tú sos mi hogar? ¿Sí? Han encontrado un sentido de identidad y de pertenencia a ese lugar con la persona. Con los amigos que ustedes tienen, han encontrado un sentido de identidad y de pertenencia. Es el ser humano buscando ser reconocido como ser humano. Y cuando es reconocido como ser humano, sabe que pertenece a ese lugar. Yo voy a decir algo de María José, pero yo porque a María José la conozco, ¿verdad? Pero imagínense, yo voy al grupo de María José y está con sus amigos y María José me ignora. Ese elemento de ignorar a la persona es un punto que atenta contra la naturaleza, porque el ser humano necesita ser identificado como ser, como igual al otro. ¿Sí? Y imagínense que María José va y dice, ay, mira, ahí va un chuchito, ¿verdad? Qué raro ese chuchito, con 2 patas. Entonces, hay un elemento de desprecio, por lo que este elemento es bastante interesante, es bastante importante reconocerlo, ¿verdad? El ser humano necesita un elemento de identificación y de pertenencia a algo. Voy a profundizar un elemento más ahí. Y voy a ir un poquito más un poquito más adelante, pero creo que no interfiere. Ustedes han escuchado el término de las minorías, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, las minorías son todos aquellos grupos que han sido despreciados por la sociedad porque no encajan bajo lo establecido por la sociedad. Entonces, por ejemplo, vengo yo y en este caso, yo creo que no soy, que aunque soy hombre, no me siento hombre, entonces yo necesito pertenecer a un grupo. Necesito pertenecer al grupo. Y cuando yo encuentro un grupo que ve el mundo como yo lo veo, me siento identificado con ese grupo y pertenezco al grupo. Entonces, aquí podríamos hacer un elemento de una contextualización en para qué sirve este curso. Primero, para entender a aquella persona que no se siente comprendida desde su distorsión de la realidad. ¿Ya? ¿Por qué hay jóvenes que se van? Sencillo. ¿Por qué los jóvenes se van de la iglesia? Es bien fácil, hermano. ¿Saben por qué se van? Porque no se sienten identificados con ustedes y no tienen un sentido de pertenencia con ustedes.
no es porque él sea mundano y porque le gustan las cosas mundanas. A todos nos gustan las cosas mundanas, ¿sí? Lo que pasa es que nos negamos a nosotros mismos para no llegar a las cosas mundanas, ¿ya? A un montón les gusta escuchar ahí música de Bad Bunny y después la andan tarareando, pero a veces se niegan a ustedes mismos para no cantar la música de Bad Bunny. Pero vean, pues, entonces, estamos diciendo que a veces los jóvenes se van de la iglesia por el simple hecho, hermanos, de que no encuentran un sentido de identidad. Es decir, nosotros no reconocemos a la persona como lo que es. Entonces, eso sí fragmenta la relación. Fragmenta la relación. Otro elemento que podría estar ahí presente es cuando a alguien lo insultan, ¿sí? Por ejemplo, algo fuerte, ¿verdad? ¿Qué tonto sos? Ese elemento es un no reconocimiento a la otra persona desde su capacidad, ¿ya? Desde su capacidad. Entonces, para no redondear en este punto, hermanos, ese elemento de identidad pertenece, pertenece a toda ideología, ¿sí? Las personas se identifican y quieren pertenecer, desean pertenecer a ese grupo, ¿sí? Y eso, a partir de eso, pues van a ir creando, en este caso, sus creencias compartidas acerca de sus condiciones fundamentales y sus modos de existencia y reproducción. Ahora ya saben por qué se va la gente de su iglesia, ¿verdad? O los jóvenes, porque no tienen un sentido de identidad ni de pertenencia, ¿sí? Porque no tienen un sentido de identidad y pertenencia. Quizás ustedes son muy elitistas, o quizás habría que cambiar la forma de trasladar para que ellos pertenezcan a. La tercera es que las ideologías no son cualquier tipo de creencias socialmente compartidas, como el conocimiento sociocultural o las actitudes sociales, sino que son más fundamentales o axiomáticas. Ellas controlan y organizan otras creencias sociales compartidas. Entonces, no solo es un elemento, hermanos, bueno, María José, para caminar, tenés que caminar de esta manera. No solo son comportamientos, sino es un estilo de vida, una forma de ver. ¿No se me escucha bien? ¿Sí se escucha bien? Si no, yo grito más, hermano. Porque yo soy pentecostal. ¿Sí se escucha bien? Sí. Sí, listo, listo. Está bien. Si hay algún hay un problema, me avisan, ¿sí? Me avisan. Ok. Ok. Entonces, no solo van a decir un elemento, un comportamiento, sino va más allá, hermano, va más allá. Y ese más allá son como esas normas. Pongámosle como Guatemala, la Constitución de la República de Guatemala, el Código Civil de Trabajo, el Código Penal, ese elemento que hace coexistir o estar la coexistencia humana, de que podamos vivir en armonía. Entonces, las ideologías no solo son elementos de, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, sino marcan un parámetro axiomático que nos dice cómo debemos de vivir, ¿sí? Imaginémonos que fuéramos caníbales nosotros, ¿sí? ¿A quién se comen primero de este grupo? Al más gordito. Sí, yo sé que todos lo pensaron, ¿verdad? O tal vez no todos, ¿verdad? La mayoría lo pensamos, ¿verdad? Sí, pero todos esos elementos ya están regulados. Y lo siguiente es que como fundamento sociocognitivo de grupos sociales, las ideologías son adquiridas gradualmente y cambian a través de la vida o de un periodo de la vida, y ahí que se necesita ser relativamente estables. Las ideologías necesitan ser estables. ¿Saben dónde hay un cisma de la iglesia ideológico? En la Reforma. ¿Sí? La forma de percibir a Dios
cambió. Fue un golpe, hermanos. ¿Sí? Ya no era un Dios lejano, sino un Dios cercano. Ya la forma de creer que Dios había establecido, por ejemplo, bueno, Jimmy, Jimmy va a ser pobre, pobre. Juan, Juan va a ser rico, va a pertenecer a otro estrato de la sociedad, ¿sí? Ah, Josué, Josué va a ser hombre, este va a ser hombre. Y adjudicaban a la divinidad esos elementos que existían ahí. O sea, bueno, yo soy, y ese es un elemento ya babilónico, bastante tiempo atrás, donde nosotros éramos lo que éramos porque los dioses así lo habían establecido. Si yo era pobre, yo no podía pensar en algún momento llegar a tener algo, porque los dioses me habían hecho pobre, ¿sí? O yo no podía llegar a pensar que me podía casar con una chica de la alta sociedad porque eso era atentar contra la voluntad de los dioses. Era atentar contra la voluntad de los dioses. Entonces, la iglesia, bueno, ustedes en algún momento pueden ver la historia, pero en la iglesia primitiva, después de cambiar otra vez la ideología, va a tener otro cambio y la iglesia se va a apartar de esos elementos que la hizo ser iglesia, ¿verdad? Y va a adoptar otro y en ese tiempo va a seguir siendo iglesia, pero bajo otros parámetros. Pero otra vez, en la reforma hay un cambio ideológico acerca de la percepción de Dios, ¿sí? Ahora, a mí me llama bastante la atención. Yo siempre he dicho, ¿por qué una persona cambia su forma de ser? ¿Por qué una persona abandona donde ha estado mucho tiempo por ir a otro lado que es totalmente distinto? Que es totalmente diferente a lo que ya él ha vivido, ¿sí? Y otra vez, como fundamento socioconectivo de grupos, las ideologías son adquiridas gradualmente, ¿sí? Todo es adquirido gradualmente. Las ideologías se van construyendo gradualmente y nosotros como seres humanos vamos adoptando esas ideologías gradualmente, gradualmente. Por ejemplo, por ejemplo, ¿a quién no le gustaría tener ahorita un iPhone 14 Pro Max como de 1 TB de memoria, con 500 gigas? ¿A quién no le gustaría? Veamos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no nos gustaría tener un teléfono como ese? Es más, lo aceptamos. ¿Por qué? Porque en nuestro inconsciente, hermanos, no solo vemos el teléfono, ¿sí? Yo no tengo un iPhone, ¿verdad? Tengo un Huawei que conste. Pero, pero nos imaginamos con el iPhone, ¿sí? Nos imaginamos con el iPhone caminando enfrente de las otras personas, sacando el iPhone, ¿sí? Hablando por teléfono con el iPhone. Y aquí usamos para que se vea la manzanita, ¿verdad? ¿Sí? Porque ideológicamente, hermanos, nos han dicho que eso nos da un estatus en la sociedad. ¿Sí? Entonces, para chilear nada más, ¿verdad? Pero nadie va a despreciar el teléfono. Y así, hermanos, son elementos que vamos adoptando a veces de manera inconscientemente o a veces consciente, pero no sabemos cómo van entrando a nuestras vidas esas ideologías. Lo que quiero decir es que una ideología, hermanos, es un elemento de pensamiento, pero no solo una ideología gobierna nuestra vida, sino que hay un montón y a veces creamos sincretismos en esas ideologías y las mezclamos todas.
parece un chirmol cuando hacemos el agua, el churrasco, ¿verdad? Todo mezclado, ¿verdad? Y dentro de ese chirmol hacemos otro chirmol en el churrasco, ¿verdad? Porque mezclamos el frijol con el chirmol que le echamos, el aguacate, el arroz. Pero vean, entonces vamos a ir viendo que esos elementos que están ahí, los vamos adquiriendo gradualmente. Es decir, que una ideología se va creando gradualmente, no surge de la nada. Y nosotros no somos influenciados de la nada, es porque seguramente estamos consumiendo algo. Les voy a poner otro ejemplo. Miren pues, ustedes tienen Twitter, o yo ya soy muy viejito y ya casi no se usa Twitter, o TikTok, ¿verdad? O Facebook, ¿sí? Hay una serie que se llama, bueno, un documental que se llama El Dilema de las Redes Sociales, bastante interesante en Netflix. Y una vez se los pasé a los estudiantes de aquí del seminario en un curso que se llama Teotecnología. Y a partir de eso yo creo que cambiaron un poco su forma de los memes que compartían y cosas así. Pero fíjense que hay una parte bien interesante que yo pude experimentar ahorita en estas votaciones. Yo no voy a hablar de por qué voté, ¿verdad? Ni quién me aparece. Pero si ustedes ven sus redes sociales, van a darse cuenta que aparece más un partido político que el otro. ¿Sí? A saber cuáles aparece ustedes, ¿verdad? Si unas palomitas o unas semillas, ¿sí? Vamos, Pero, Sandra. pero ahí, hermanos, aparece de acuerdo a lo que ustedes ven. Les voy a contar otra experiencia. Fíjense que un amigo hizo una aplicación cristiana, hermanos, cristiana, ¿sí? Y el desarrollador vino y dijo, bueno, voy a restringir, para que fuera gratis, voy a restringir algunos anuncios para que no apareciera pornografía, cosas así, ¿verdad? Cosas así. Entonces viene y crea la aplicación, manda la aplicación, y ¿saben qué es lo que pasa, hermanos? Le dijeron a este amigo, le dijeron, fíjate que aparecen cosas bien raras como pornografía. Entonces el desarrollador dice, bueno, pasa una cosa nada más, ¿verdad? Como Google está asociado a esta aplicación, lo que la persona busca es lo que le aparece. O sea, no, el anuncio no está por gusto ahí. O sea, lo que a usted les aparece por internet no es por gusto. Y les voy a contar, fíjense que hicimos un experimento con los muchachos y les dije, ¿quieren saber cómo son los demás? Miremos lo que le aparece en su Instagram, ¿sí? En sus Reels. A algunos les aparecían chinitos, esos que cantan las canciones de los coreanos, ¿verdad? Y le aparecían un montón de chinitos, ¿sí? A otros, unos chicos tal vez haciendo ejercicio, chicas haciendo ejercicios, pero los vimos ahí y eso fue un elemento que nos mostró las otras personas. Pero vean, los anuncios, lo que nos aparece en nuestras redes sociales, no son cosas de casualidad, ¿ya? Por ejemplo, si hermano Juan ve a una persona y quiere conocer cómo es, solo hay que ver lo que se observa, lo que tiene, lo que aparece en sus redes sociales. Eso ya basta para conocer otra. Entonces, las ideologías son graduales. Nosotros alimentamos, así como alimentamos al logaritmo de Facebook, del Internet, a saber qué es lo que nosotros buscamos, nosotros somos parte de eso. Pero, hermanos, las ideologías necesitan ser estables, aunque tengan cambios a través de la historia. ¿Sí? Aunque hayan cambios, esas necesitan ser un elemento estable, firme. Pero hay un elemento aquí bien interesante. Fíjense que en la edad moderna, a mí me gusta algo que se llama antropología, me gusta mucho la antropología, pero va a haber un elemento, hermanos. En la edad moderna va a haber un cambio, y Dios ya no va a ser el centro del mundo. ¿Sí? Van a quitar a Dios, lo van a mover por los diferentes tratados filosóficos que habían, las perspectivas que se estaban desarrollando, y como diría Pannenberg, la iglesia estaba sumergida en las disputas confesionales que se olvidaron de responder las preguntas existenciales de la sociedad. Entonces la sociedad va a decir, vaya muchacha,
Aquellos están peleando por Dios. ¿Y cómo estamos nosotros? Estamos bien. Abandonemos lo que ellos nos han enseñado y maduremos. Entonces, ¿qué hacen? Se vuelan a Dios. ¿Sí? Ahí son las muertes de los absolutos, o sea, ya no hay verdad, ¿sí? Ya no hay bien y mal, y como ya no hay bien y mal y ya no hay verdad, Dios no puede existir en un mundo relativo. Ya no puede existir en un mundo relativo, desde la perspectiva de ellos, ¿verdad? O sea, ya no existe. Entonces hay un giro antropológico, Eso significa que la cosmovisión del mundo es antropocéntrico. El hombre y la mujer, o mejor dicho, el ser humano es el centro del universo. O sea, usted y yo, hermanos, somos el centro del universo. ¿Sí? Isabel es el centro del universo. No solo para un chico, sino para el mundo. ¿Sí? Para los experimentos, para la ciencia. Somos el centro del mundo y todo va a girar en torno al mejorar nuestro estilo de vida. Entonces, ese cambio va a ocasionar un cisma. Entonces, algo así se veía. Antes de la modernidad era Dios concebido desde la creación, desde lo que Él había creado. Ahí podemos observar a Dios. Y después de la modernidad, vamos a comprender a Dios desde la intervención de Dios en la existencia humana. Y voy a tomar estos 5 minutos para explicar eso, para que ustedes se hagan las 8 en punto, porque a mí me gusta ser puntual, para que ustedes sean puntuales cuando sean, ¿sí? Pero aquí hay un elemento bien interesante, bien interesante. Cuando ustedes recibieron a Jesús como su Señor y Salvador, ustedes no vieron a un pájaro y dijeron, ay, qué bonito ese pájaro que está volando ahí. Voy a aceptar a Jesús en mi corazón. Su mente nunca hizo esa asociación. Ay, cómo moja la lluvia, qué rico se siente. Señor, yo te acepto como Señor y Salvador. No, hubo una experiencia de encuentro con cada uno de nosotros y eso es lo que va a explicar. O sea, vamos a comprender a Dios desde sus manifestaciones, desde nuestra experiencia personal. Por eso no les parece interesante que cuando nos dicen, vayan y evangelicen. ¿Y qué digo? Cuente lo que Dios hizo con usted. Nuestra forma de interpretar la escritura va a ser así. La mujer samaritana se topó con Jesús y fue y evangelizó toda aquella región. Porque vemos que hay un elemento experiencial en nosotros, en el sentir. Y ese elemento del sentir tiene que ver con un elemento de la posmodernidad. Vamos viendo ahorita, no es aburrido, ¿verdad? Si no, disculpen. Ok. Entonces el hombre va a ser el centro, hermanos. El centro del mundo. Incluso la teología, para hacer teología, va a tener que voltear a ver al hombre. ¿Sí? Va a tener que voltear a ver al hombre. Bueno, este ejemplo lo voy a dejar para después. Entonces, voltea a ver al hombre, la teología voltea a ver al hombre, las ciencias voltean a ver al hombre. ¿Sí? Voltean a ver al hombre. Hermanos, nunca había existido en la historia tanto avance para satisfacer las necesidades humanas. Nunca, hermanos. Nunca. ¿Ya? Nunca había habido tanta tecnología para buscar satisfacer. Hay un elemento que va a surgir que es el elemento existencial. El hombre siempre va a tener una crisis existencial ante la muerte. Ustedes no se preguntan qué es la muerte si están viviendo. O si no ven la muerte, nunca se van a preguntar sobre qué es la muerte. ¿Sí? La muerte es un acto antinatural. El ser humano no está creado para morir. El ser humano fue creado para vivir eternamente en una relación con Dios.
¿Sí? Entonces, en ese punto va a haber un giro tan significativo, hermanos, que todo el mundo se va a volcar a que el ser humano tenga una vida plena, una vida plena. Y en ese punto de que el ser humano tenga una vida plena, van a surgir muchas ideologías que van a distorsionar la realidad humana. Y esa distorsión de la realidad humana nos va a llevar a pensar que estamos por encima de lo que ha sido establecido. Y cuando yo digo por encima de lo que ha sido establecido, hermanos, no solo es un elemento del bien y el mal, sino por encima de lo establecido, que pensamos que podemos trascender la muerte y que hay otros recursos para pasar por encima de ello. Por eso va a surgir una corriente que se llama el transhumanismo. ¿Sí? Van a surgir las ideologías donde el ser humano debe sentirse satisfecho con él mismo. En Europa, por ejemplo, había un chico que dice que iba caminando y que de repente empezó a sentir muy pesadas sus piernas. Y los voy a dejar aquí picaditos con esto. ¿Y saben qué pasó? Va, si quieren saber qué pasó con ese chico que sentía pesadas las piernas, después de los 15 minutos regresamos. ¿Sí? Nos vemos en 15 minutos para que tomen su descanso. Sí, hermanos, vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Les decía en la anterior parte, ojalá que hayan podido tomar su cafecito o a preparar el cafecito para aguantar la última jornadita. Les decía que
durante, va a haber una persona que vive en Europa, un chico que vive en Europa, que tiene que caminar, que caminaba y caminaba, y de repente él empezó a sentir fatiga, y que sus pies realmente le provocaban mucho cansancio y le causaban mucho dolor, mucho dolor. Y adivinen qué pasó. Adivinen qué hizo. Él sentía que sus piernas no pertenecían a su cuerpo y se las tuvieron que amputar. Una persona sana, ¿verdad? Una persona que está ahí, que tuvo que amputarse las piernas porque él sentía que las piernas no pertenecían a su cuerpo. Les voy a contar otra. Eso es como chisme, ¿verdad? El chismorreo, ¿verdad? El chismorreo. Va a existir otra que una pareja de lesbianas se les ocurrió tener un hijo ciego, ¿sí? Ella, su deseo era tener un hijo ciego. Vienen y buscan a una familia que por 6 o 5 generaciones tenían eh, esta carencia de vista, y fíjense que vienen y le dicen a la chica, a una chica que perdió la familia, mire, usted puede tener a nuestro hijo. Y le dice, va, está bueno, ¿verdad? Y el bebé nació ciego. Y uno puede hacer como el gesto de Leslie, ¿verdad? Agarrarse, sobarse, ¿qué está pasando, verdad? ¿Qué está pasando con la humanidad? ¿Qué elementos hay? Y ese es el peligro que se corre. No estoy diciendo que la gente se enfoque en nosotros para vivir plenamente, no es correcto, sino el sentirnos bien con nosotros mismos. Hay un elemento de distorsión de la realidad. Y el giro antropológico lo que va a ocasionar es que se busque satisfacer al hombre. Hace unos 4 años, allá en Estados Unidos, la iglesia anglicana, la presbiteriana y la católica estaban buscando hacer que ser pederasta no fuera, eh, se me fue la palabra, hermanos. Últimamente, les voy a confesar, últimamente a mí no se me iban las palabras, ahora se me están yendo las palabras, creo que es por llegar a los 26 años. Que este año cumplí 26 años y ya creo que es un efecto de la edad. Pero ¿cómo se le llama a la persona que quiere estar con niños? Cuando ya es alguien grande y quiere estar con niños. A ver si ustedes me ayudan un poquito. Pedófilo. Pedófilo, correcto. Gracias. Entonces, estas iglesias con otras organizaciones querían poner a la pedofilia ya no como un delito, sino como una enfermedad. ¿Sí? Como una enfermedad. Eso significa que si encontramos a alguien, imaginemos que aprobaban la ley, sí, ya no es un delito, por eso es una enfermedad que ellos tienen. Eso significaba que ya no podíamos nosotros llevarlo a un juicio porque la persona estaba enferma y necesitaba ser curada. No enjuiciada, sino curada. A mí me dio pavor eso porque yo apenas empezaba a tener sobrinas, ¿verdad? Mi sobrina más grande va a cumplir 8 años y fue hace 4 años que pasó eso. Ella tenía 4 años y me invadía a mí la ansiedad de pensar ese elemento de autorizar algo que va a parecer que va en contra de lo que nosotros a veces concebimos como normal. Entonces, el buscar satisfacer al ser humano a veces crea ideologías, ¿sí? Si bien el cristianismo es un montón de creencias, pero hay otras ideologías que están en contra de lo que nosotros creemos. Nosotros como cristianos somos bien así poseedores, ¿verdad? Nosotros poseemos la verdad. Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. Entonces yo les tengo aquí un ejemplo.
Antes, hermanos, antes creíamos que existía solo hombre y mujer, ¿verdad? Sí, existía un hombre y una mujer. Porque eso genéticamente es lo aceptable. Harvard, en una investigación de allá por el año 2017, 2018, hicieron una investigación en algunas personas para encontrar ese elemento que en ese tiempo, este movimiento opinaba que existía un gen gay, ¿sí? Entonces Harvard empieza a investigar y hace un análisis sobre muchas personas para ver si existe este gen de manera genética, y ellos van a llegar a la conclusión de que no existe. Sencillamente no existe el gen. Pero siempre está el elemento del discurso, ¿verdad? El discurso, el discurso y el discurso. Si bien antes el movimiento feminismo, del feminismo empieza con una buena intención, ¿sí? O sea, una buena intención. María José, cállate porque sos mujer. Igual hermana Leslie de León, igual Leslie, Aldana. Cállense porque ustedes son mujeres, ¿sí? ¿Ya? El feminismo surge como un elemento de volver a la mujer su sentido de identidad y de pertenencia. O sea, ellas pertenecen a la sociedad y tienen un elemento que debemos identificarlas como personas, como seres humanos. Si bien surge como ese principio, se va a desvirtuar. ¿Por qué? Porque la ideologías es una construcción, ¿sí? Se van a ir construyendo. Y cuando pasamos de la modernidad a la posmodernidad, va a haber un elemento bien curioso. Michel Foucault va a decir que debemos abandonar la lógica porque ese es un régimen de poder. ¿Qué significa eso? Que uno más uno no necesariamente tiene que ser dos. ¿Sí? Si yo les pregunto a ustedes cuánto es 2 más 2, ustedes van a decir 4. Ellos les voy a decir, no, no necesariamente tiene que ser 4. Entonces dice que la posmodernidad va a abandonar el concepto logos, que en este sentido se utiliza como la razón. Quieren abandonar la razón, quieren quitar la razón, y en parte va a tener sentido porque la razón se va a apropiar y va a reducir al conocimiento a ciertas normas, a ciertos patrones de lo que es o no es razón. ¿Se recuerdan antes para que la gente dijera qué inteligente es? ¿Cuántos libros leyó usted? Bueno, yo leí como 50 libros, ¿verdad? Este mes, y por eso yo soy más inteligente que ustedes, porque yo leí más que ustedes. ¿Ve? Y ahora pareciera que ya el leer ya no es, o sea, si bien es un hábito que muchas personas tienen, ya la lectura no es sinónimo de conocimiento. La experiencia también va a tener un valor para el conocimiento. A ver, ¿cómo se hace un huevo duro? Bueno, hay que ponerle una olla, echarle agua. Y para que no se quiebre, ¿qué se le echa? Para que no se les quiebre el cascarón al huevo, ¿qué se les echa? Para que no se quiebre el cascarón y no salga todo el huevo por la presión del agua. Mientras yo tomo un sorbito de agüita, yo les escucho. ¿Qué hacen ustedes para que no se reviente la cáscara? Echarle sal. Ahí estamos, le echamos sal, ¿verdad? Si no, se va a abrir el huevo. Se va a abrir el huevo. Aquí con Sherry, cuando hubo un momento en el que nos creímos fitness, porque queríamos adelgazar, porque estábamos traumados, porque estábamos engordando, toda la gente que decía, ay, ustedes bien delgaditos entraron al seminario. Entonces, cuando decían, ustedes bien delgaditos entraron, ya fue un pasado, ¿verdad? Ya no están delgaditos, entraron bien delgaditos, ahorita ya no tanto, ¿verdad? Ya no tanto. Entonces nosotros venimos y hacíamos huevos duros. Entonces teníamos que echarle sal, ¿sí? Pero nosotros con Sherry no tuvimos que leer 80 libros para saber cómo se hacía un huevo con sal. ¿Sí?
Y por ejemplo, podemos creer que hermano Gerson tenga una biblioteca de 10,000 libros. Y yo le digo, hermano Gerson, haga un huevito duro, hermano, fíjese que no sé. Entonces ahí es donde va a haber un cambio, o sea, el leer o el conocimiento, o sea, abandonan ese sentido de logos para ampliarlo más. Ya no es tan reducida la razón, sino que se empieza a extender a otros ámbitos. Y en la posmodernidad va a aparecer un elemento del sentir, el sentir, ¿sí? Ustedes cuando van a la iglesia, ¿no les parece? No, a veces dicen, ah, qué rica estuvo la presencia de Dios hoy en la iglesia. Hoy sí sentí a Dios. Sí, porque estamos acostumbrados a sentir a Dios. No decimos, ay, hoy como estuve, va de pensar en Dios. ¿Qué hay después de la muerte? Nuestra relación con Dios. No nos ponemos a pensar en categorías, en esas que la modernidad encasilló en la razón, sino que empezamos a sentir y después del sentir vamos a un elemento de reflexión de lo que acabamos de sentir. Entonces abandonamos la razón y no necesariamente por abandonar la razón pasa esto, pero sí empezamos a abandonar algunas cosas que la modernidad, la historia ha establecido. ¿Por qué? Porque las ideologías van cambiando, van cambiando. Entonces, ese elemento de las mujeres que estaban luchando por igualdad va a cambiar y van a querer que todas aquellas personas que se sientan menospreciadas sean dignificadas, sean vistas, que salgan del anonimato. Entonces va a empezar a ver la ideología de género, aunque hay algunas personas que a esa ideología le llaman las teorías de género, pero cuestión de conceptos, pero por hoy vamos a usar ideología. Y esto que era mujer y hombre tan sencillo, pasó a ser mujer y hombre. Pero ¿qué cambio hay aquí en la imagen? ¿Sí? Hay un hombre y hay un hombre. Esta silueta, cuando ustedes van al baño, ustedes saben cuál es de la mujer y del hombre. ¿Sí? Pero si les aparece mujer y hombre, la misma silueta, ustedes dudarían en dónde entrar al baño. Porque pareciera que el mensaje que estamos acostumbrados a escuchar tiene una distorsión. Y también es mujer y hombre. Entonces, eso que había sido establecido durante muchos años, la gente empezó a dudar. ¿Realmente yo debo de percibirme hombre porque así ha sido establecido? Entonces, las ideologías, hermanos, les voy a contar algo bien triste. Las ideologías han evolucionado y ¿saben qué se ha vuelto las ideologías que hayan diferentes, que es diferente al cristianismo? Han creado un sentido de identidad y de pertenencia para esas minorías. Nosotros hasta no hace mucho íbamos a ir a marchar pacíficamente por la democracia, hasta no hace mucho. Hasta no hace mucho porque uno de los candidatos está a favor de la Agenda 2030 y puede normalizar el matrimonio igualitario, el aborto, hasta ahí. Hasta ahí. Pero ¿hace cuánto tiempo no marchamos? ¿Se recuerda cuando se fue a marchar por Otto Pérez Molina para que fuera destituido por el elemento de corrupción? Y después ya no hemos ido a marchar por elementos de corrupción, de violencia. Pero eso es otra cosa. Entonces, las personas, aunque son configuradas desde un sentido genético, se pueden percibir desde diferentes formas. ¿Sí? ¿Ustedes supieron del caso del señor o de la señora que es grande y ella se percibe como una niña de 5 años, de 6 años? Y una familia la adoptó. Imagínense a Abraham Rodas. ¿Cuántos años tenés, Abraham? 20. 20 tiene Abraham. Y diga, no, yo soy un bebé de 2 años, ¿verdad? Sí, pareciera que a veces las cosas
van perdiendo el sentido y hay una decadencia en nuestra percepción propia. Pero ¿saben qué es lo que pasa, hermanos? Es que esas gentes, aún en su distorsión de realidad, hay un grupo que les dice, tranquilos, eso es normal. Ustedes se pueden percibir como ustedes quieran y en ese punto, hermanos, ellas crean un sentido de identidad y de pertenencia, algo que la iglesia ha dejado de hacer por mucho tiempo. Les voy a abrir mi corazón porque aquí estamos entre jóvenes, ¿verdad? Bueno, ustedes jóvenes y yo ya adulto, ¿verdad? Pero les voy a contar. Fíjense que yo iba con los pantalones, ¿verdad? Iba con pantalones y normalmente siempre me juzgaba por el tipo de pantalones que utilizaba la iglesia. Yo digo que si yo no hubiera estado bien consciente de por qué estaba en la iglesia, yo me hubiera ido de la iglesia, ¿sí? Porque había algo que me empujaba hacia afuera. Y normalmente cuando yo hablo de este tema, la gente dice, no, lo que pasa es que tal vez Brian es bastante liberal, ¿verdad? Bastante liberal y ya no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero pareciera que la iglesia, las otras elementos ideológicos han avanzado y nosotros nos hemos quedado con un solo mensaje. Estaba dando un curso no hace mucho de ética y dice una hermana, escucha, una hermana, de la IDEC, ¿verdad? De la IDEC. Dice, fíjese que antes sí podíamos ir a la iglesia, pero hubo cambio del pastor y ahora ya no nos dejan ir a la iglesia. Yo le digo, ¿cómo así, hermana? Sí, es que el pastor dice que ir a la iglesia es pecado. Y con el otro pastor no. ¿Y qué hace la iglesia? Le digo, ya no vamos. Pero hermana, no iban con el otro pastor. Sí, pero como el pastor así nos está enseñando ahora, ya no vamos. Porque perfecto, ¿verdad? Perfecto, perfecto. ¿Se recuerdan cuando antes no nos dejaban jugar fútbol? Mi abuela se enojaba que jugara fútbol. Sí, mi abuela. Mi abuela se enojaba que jugara fútbol. Primero porque tenía que, ella me lavaba la ropa, ¿vale? Entonces yo llegaba todo sucio porque yo iba a un lugar que se llama Santa Rosa de Arza y había mucha tierra. Entonces a veces llovía y yo jugaba en la tierra, ¿verdad? Y en el lodo. Entonces, como no me gustaba perder, me tiraba al piso para quitarle la pelota al otro y luchaba por que no echaran gol, pero ese era mi punto. Y la otra cosa es que a mi abuela le habían enseñado que jugar fútbol era malo, que jugar fútbol era malo. ¿Hasta qué, hermanos? Hasta que Dios la cambió. Y les voy a decir cómo Dios cambió a mi abuela. Porque una vez fui a jugar un partido y me pagaron dinero. Y yo le llevé dinero a mi abuela. Abuela, mire, aquí le traje dinero que gané jugando fútbol. ¿Te pagan, pues? A veces sí, a veces no. Le digo, depende de dónde juegue. Entonces anda jugando y te paguen. Entonces yo le cambió el corazón a mi abuela y ella aprendió que el fútbol es una forma de ganar dinero. Incluso el pastor Carlos Jiménez tiene una hija que juega fútbol. Hace unos tiempos atrás hubiera sido enjuiciado al pastor Carlos Jiménez, ¿verdad? Entonces, las personas ahora se perciben en animales. ¿Han visto ese señor que se percibe como un perro? ¿Sí lo han visto? A mí me da a veces como cosita, ¿verdad? O sea, no, raro, ¿verdad? ¿Sí? Se perciben en otro tipo de cosas, ¿verdad? Y se perciben desde otra realidad, ¿verdad? O sea, ellos ya quieren quitarse o mutilarse algunas partes para pertenecer, para sentirse pleno. Y eso crea, bueno, aquí hay algunas ideologías contemporáneas, ¿verdad? Otra vez, no todas las ideologías son malas, pero sí influencian, llegan a influenciar y llegan a distorsionar lo que nosotros creemos como verdad. Está el liberalismo, el conservadurismo, el socialismo, el feminismo, el populismo, el libertarianismo. Son algunas ideologías que existen entre nosotros. Si bien el curso, hermanos, se llama ideologías contemporáneas, yo lo que he observado es que a veces no tenemos una ideología definida en nuestra vida. Somos una mezcla de un montón de ideologías. Somos una mezcla de un montón de influencias que hay en el mundo. ¿Saben a qué lo que yo le tenía miedo a casarme? ¿Por qué no me casé más joven? ¿Saben a qué le tenía miedo? Le tenía miedo que cuando yo me casara, mi esposa, las cosmovisiones que ella traía de la vida. Y yo decía,
Y si a mi esposa le gusta esto y a mí no me gusta, ¿cómo le voy a hacer? Y si ella no quiere tener hijos y yo quiero tener hijos, ¿cómo le voy a hacer? Hasta que, por medio de la sabiduría de muchas personas que están casadas, ¿verdad? Llegué a la comprensión de lo siguiente, y dije, al final la persona que va a ser mi esposa va a venir influenciada por un montón de cosas, así como yo estoy influenciado por un montón de cosas. ¿Sí? Porque aquí pueden ver chicas que estén a favor del feminismo. Sí, arriba el feminismo. Aquí puede haber un montón que estén a favor de Semilla. ¿Ya? Porque somos influenciados por las múltiples ideologías que hay en el mundo. No somos ajenos a esa influencia que está alrededor de nosotros. No nos podemos quitar. Por eso cuando Jesús le dice, te ruego, ojo, porque la palabra ahí es bien interesante, dice, te ruego, yo te ruego. ¿Sí? Dios mío, yo te ruego que no los quites, pero sí que los cuides del mal. ¿Sí? Que los cuides del mal. Entonces, las ideologías contemporáneas que hay hoy en día nos influencian. ¿Sí? Hasta Esaú puede apoyar el feminismo. ¿Sí? Puede ir a marchar. Hasta hay gente cristiana que está en favor del aborto, del matrimonio igualitario, de la eutanasia. Va, entonces voy a avanzar. Y yo aquí les tengo un elemento bien interesante que a mí me gusta tocar en este tipo de conferencias, porque a veces pareciera que el conferencista viene y dice un montón de cómo estamos bien fregados, pero no dice qué hay que hacer, ¿verdad? Estamos así, muchachos. Ay, Dios mío. Y los muchachos se van decepcionados, porque yo les dije, la gente se va de su iglesia porque no tienen sentido de identidad ni de pertenencia. Por eso se van los muchachos. Y ustedes van a ir, Dios, ¿y qué hago, verdad? Esto no es un elemento de solución, sino es un principio que yo quiero dejarles a ustedes como líderes de generación emergente, como personas que trabajan con la generación emergente. ¿Sí? Estamos hablando de un elemento ideológico, dice, un elemento de la función de la teología. Yo quiero decir algo, la teología, hermanos, no es un elemento que es así solo para intelectuales. Ustedes hacen teología a la hora. Yo les pregunto, ¿quién es Jesús para ustedes? Ustedes me van a dar una definición de quién es Jesús para ustedes. Si les pregunto, ¿quién es Dios para ustedes? Ustedes me van a decir, ¿quién es Dios para ustedes? Y desde diferentes perspectivas podemos percibir lo que Él es. Entonces, dice Paul Tillich, dice, la teología como función de la iglesia cristiana debe servir las necesidades de esa iglesia. Un sistema teológico en principio debería satisfacer dos necesidades fundamentales. Significa que ustedes como líderes cristianos deben satisfacer dos necesidades de su gente. Vamos a ponerles ustedes como teólogos, ustedes como líderes, ustedes como predicadores, ustedes como evangelistas, ustedes como hijos, ustedes como hermanos, ustedes como prójimos, deben satisfacer dos necesidades, nada más. Nada más, dos necesidades. Facilito, ¿verdad? Vamos a ver las dos necesidades que hay que satisfacer. Las necesidades. Primero, la afirmación de la verdad del mensaje cristiano. Y otra es la interpretación de esta verdad para cada nueva generación. Fácil, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa eso? Eso es lo complejo de explicar. En el primer punto que tenemos es la afirmación de la verdad del mensaje cristiano. Es ese mensaje que ha sido perpetuado desde el principio de la historia humana hasta ahora. ¿Cómo le decimos a la gente que Dios los quiere salvar? ¿Cómo le dijimos a la gente que deben devolverse a Dios? Les voy a poner un ejemplo.
¿Ustedes alguna vez han terminado una relación amorosa? Bien, ¿verdad? Yo les voy a decir algo. Yo estoy abriendo aquí mi corazón y yo por aquí tengo unos oídos, ¿verdad? ¿Sí? Les voy a contar un secreto, ¿verdad? Les voy a contar un secreto, ¿sí? Aquí en este grupo, así en confianza, ¿verdad? Y Shenry ya lo sabía, que conste, ¿verdad? Shenry ya lo sabía. Y él me dio la oportunidad de estar aquí. Él me dio la oportunidad de estar aquí. ¿Sí? Él me dio la oportunidad de estar aquí. Pero aquí, hermanos, está la persona con la que yo me voy a casar. ¿Sí? Hoy tuve el privilegio de yo ser su maestro. Pero maestro solo aquí, ¿verdad? Maestro solo aquí, no, no es que yo. Pero veamos, ahora sí voy a contar la experiencia. Todos en algún momento, hemos terminado una relación. Y se los digo porque yo tengo una relación y cuando vamos a la iglesia, ¿qué hacemos? Llorar. Lloramos. Y la gente a decir, ay, el hermano sí está buscando la presencia de Dios. Y llegan a orar por nosotros. Y yo les digo, a mí me pasó eso. Llegan a orar por nosotros y dice, hermano, no tengas pena. Dice Dios que te va a usar en la predicación. Y yo ni sintiendo a Dios estaba. Yo estaba llorando porque me habían terminado. Y saben algo, ese elemento, hermanos, es el que a veces no contextualizamos. Llega la gente triste a la iglesia y decimos, hermano, usted tiene que vivir en victoria porque Cristo lo salvó. Amén. Si bien es cierto, Cristo nos salvó, hermanos, no somos ajenos al dolor. La mujer samaritana, ella viene, Jesús le pide agua, ella le dice, está bien, entra en el diálogo, y ella hace como que se va a ir, y Jesús le hace una pregunta, y después le dice, bueno, ¿y a dónde vas? Bueno, voy a buscar a mi marido, pero si el que está con tu marido no es, ¿verdad? O sea, 5 has tenido y con el que estás ahorita no es tu marido. Cualquiera podríamos decir, qué mujer más hombreriega. Esa no se da a respetar, es una aquí, es una allá, qué vergüenza, nos deja mal a las mujeres. Hermanos, ¿saben que en ese contexto dar carta de divorcio era tan sencillo? Ay, no. Se embarazó toda fea, quedó. Quiero la carta de divorcio. Mire, ahora tiene que usar lentes, ya no la quiero. Ya la voy a dejar ahí. Y cuando Jesús está dialogando con esa mujer y le dice, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él. En ese momento, hermanos, hay un diálogo del trauma. Aquella mujer que había sido despreciada por la sociedad empieza a entender ese mensaje, esa verdad eterna en el mensaje cristiano. Cristo la contextualiza para que esa mujer se encuentre con él y ella lo reconozca. Y en ese momento de reconocer a Cristo como Señor y Salvador, ¡pum!, encuentra un sentido de identidad y de pertenencia. Les voy a poner otro ejemplo. Van los de camino de Maús. Esos que burros, pidiendo a Jesús que revolucionara no habían entendido que era el Cristo. Y ahí se van y lo abandonaron. Hermanos, fíjense que hace un mes se murió mi perrita, se llamaba Fifi. Se murió. Hermanos, eso nos dolió a nosotros como familia. Y un perrito, ¿verdad? Uno dice, ¿cómo llamaban a los perritos, verdad? Bueno, imagínense a alguien que convive, que nos enseña. ¿Y qué hace Jesús? Los escuchó, hermanos. Caminó con ellos y hasta de último se les reveló. Después de sanar el trauma a las personas, Jesús se revela a ellos como Señor y Salvador. Entonces, este elemento, hermanos, que es tan sencillo, la afirmación de la verdad del mensaje cristiano, pero la interpretación de esa verdad para cada nueva generación es necesario en nuestro contexto.
En un mundo ideológico que nos dice qué es bueno y qué es malo, o dicen, ya no hay nada malo ni nada bueno. Dale, majo. Tomamos y todos los cristianos toman. ¿Sí? Dale, Gerson, un churrito de marihuana, démosle. En ese punto, hermanos, donde la relativización de nuestra verdad está ahí, y ya no se sabe qué es la verdad porque no sabemos contextualizarla. Y yo antes pensaba, hermanos, que decir, bueno, yo soy cristiano, y ver lo que le pasaba a veces en las películas que eran despreciados los cristianos, hermanos, yo digo, a veces los cristianos tenemos que ser despreciados porque realmente contextualizamos el mensaje en donde estamos. No solo porque, no, yo no voy a tomar porque mi vida es vivir en santidad y los vivimos juzgando, no. Entonces, hay una tensión. Hay una tensión en la verdad eterna de su fundamento y la situación temporal en que esa verdad debe ser recibida. ¿Dónde viven ustedes? Hermanos, no pretendan ser Dante Gebel para predicar. No pretendan ser Gilson a la hora de tocar alabanzas. No pretendan imitar a alguien. Contextualicen ese mensaje. ¿Por qué? Porque necesitamos contextualizar lo que vivimos, lo que creemos, hermanos. ¿Ya? Llega un chico que se siente gay a nuestra iglesia y no podemos contextualizar el mensaje para mostrarle a Cristo. ¿Y qué hace? Se va. Llega gente con una distorsión de la realidad en su mente y no podemos contextualizar el mensaje. Entonces, ¿qué debemos hacer? Después de estos dos elementos que hay que tener una comprensión de la existencia humana. Una comprensión de la existencia humana. ¿Sí? Una comprensión de la existencia humana. ¿Qué es lo que la gente necesita? A ver, preguntémonos, ¿quién soy yo? ¿Cuál es el sentido de la existencia humana? ¿Tiene sentido la existencia humana y bajo qué parámetros tiene sentido la existencia humana? A esos elementos que le decimos las preguntas existenciales. Eso es lo que deberíamos de responder en nuestro contexto. Hay muchachos que no se sienten como parte de la iglesia, hermanos, porque estamos más acostumbrados a predicar a Dios que los va a castigar. ¿Saben algo a mí que me dolió? En un comentario de Facebook decía, hermano, nos van a quitar la libertad de culto. Ya no vamos a decir que el homosexualismo es pecado. Hermanos, a mí me hirvió la sangre por dentro. Y quise decir, hermano, ¿y qué hace para predicarle la salvación? Hermanos, ¿qué hace para predicarle a un Dios de gracia? ¿Ya? A veces pareciera que queremos expresar a la gente nuestro odio y no el amor de Cristo. ¿Saben? Nosotros no somos protectores de la familia que en su modelo tradicional somos anti-gays. Odiamos a los homosexuales. No somos pro vida, somos anti-aborto. Si en nuestra iglesia sigue habiendo gente pobre, niños que no estudian, niños que comen una vez al día. Queremos ser pro vida, seamos pro vida, pero contextualicemos el mensaje a nuestro contexto. Porque si no, las ideologías abrazan, otras ideologías abrazan a las personas que queremos llegar. Y ese elemento de abrazarlos, lo desconectan con nosotros, porque la gente va a decir, sí, Jesús es bien chilero, pero ustedes no. ¿Ya? A mí me gusta Jesús, pero no me gusta lo que ustedes están haciendo. Por eso Hans Kuhn va a preguntar en su libro Ser Cristiano, ¿realmente el mundo necesita la iglesia? Y él va a responder, el mundo no necesita la iglesia, el mundo necesita el fundamento del cristianismo que es Cristo. Y si nosotros somos discípulos de Cristo, debemos reflejarlo en cada momento. En cada situación existencial, hermanos, ustedes deben vertir todo lo que son para responder las dudas de esas personas. Las ideologías van a seguir existiendo. No se van a acabar porque son formas de pensamiento, son formas de cultura.
Y nosotros tenemos una cultura que es la cristiana. Debemos de vertirnos en esas corrientes para presentarle nuestra verdad. ¿Tienen un amigo gay? Preséntenle la verdad. ¿Tienen una amiga lesbiana? Preséntenle la verdad. ¿Tienen una familia que se va a divorciar? Preséntenle la verdad. Contextualicen ese mensaje, esa verdad eterna del mensaje cristiano. Contextualícenla para que la gente la pueda comprender. Solo así, chicos y chicas, sus jóvenes van a permanecer con ustedes. Solo así los van a conocer. Y yo siempre me hago la pregunta, ¿qué hubiera querido yo que hicieran siempre por mí cuando yo estaba triste? Y a veces solo digo, solo necesitaba que me escucharan. Solo necesitaba que alguien me acompañara. Seamos prójimo para aquella persona que nos está llamando a gritos. Y aquí tengo gracias con uno de mis filósofos favoritos que se llama Søren Kierkegaard. Pero hermanos, busquemos y vayamos más allá. Y cierro con esto. Amemos como Cristo nos ha amado. Y eso va a hacer que respondamos a la existencia humana, a las crisis existenciales de Dios. Muchas gracias. Así terminamos bien a las 9, ¿verdad? No sé, porque creo que hay tiempo de preguntas. No sé si pasamos a tiempo de preguntas, si alguien tiene alguna duda, y creo que después ya viene el cierre con los encargados. Si alguien tiene alguna pregunta, una observación. Sí, solo una duda y una pregunta. Después del número 1, que es la afirmación del mensaje cristiano, ¿cuál era la 2? Ahorita lo voy a poner para que lo veamos todos, ¿sí? La Gracias. afirmación del mensaje verdadero, lo segundo es la interpretación de esa verdad para cada nueva generación. Es decir, hermano Abraham, si usted dice, Dios nos amó, ¿sí? ¿Cómo le explica a esa gente que Dios los amó? Voy a poner un ejemplo. Imaginémonos, nosotros concebimos a Dios como Padre, ¿sí? ¿Cómo le explicamos a alguien que nunca ha tenido un papá a Dios como Padre? Ese mensaje que está ahí, que es verdad, Dios es nuestro Padre y nos amó, debemos contextualizarlo a cada situación existencial. Entonces yo le pregunto, ¿vos has tenido un amigo? ¿Sí? Entonces ahí yo ya puedo contextualizar ese mensaje que está ahí, que subyace por la historia, lo interpreto y se lo pongo en un contexto donde él lo pueda comprender. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Qué bendición ahí poder saludar ahí a Brian. Gracias, hermano Brian, por compartir ese curso. Y también ahí felicitar a todos los jóvenes. Yo solo quiero hacer un pequeño comentario. El día sábado estuvimos ahí trabajando con la generación emergente en la iglesia donde estoy pastoreando. Y hablando de este tema de las ideologías, sí necesitamos prepararnos, mis hermanos. Y yo los felicito por estar siempre al tanto de los cursos de Naila y los motivo para que sigan preparándose. Les comento esto porque el tema que le colocó el líder de generación emergente a la actividad que se tenía con los adolescentes y generación emergente, o GE Junior y generación emergente, era sobre las nuevas tendencias. Lo que a mí me llamó la atención es que los jóvenes tienen tantas preguntas, pero tantas preguntas, como por ejemplo, ¿es bueno hacerse un tatuaje? ¿Es bueno usar aretes? ¿Qué pasa si me echo una cerveza? ¿Qué pasa con los homosexuales? Vean, se volvió interesante el diálogo con los jóvenes porque ellos necesitaban saber desde la perspectiva bíblica, desde los principios cristianos, por qué le decimos no a tantas cosas. Y entonces me pude dar cuenta que los jóvenes tienen una influencia tremenda, un adoctrinamiento, ¿sí? Por la música, un adoctrinamiento por las redes sociales, por las series, por las películas, por Hollywood.
hasta me hicieron una pregunta, ¿verdad? Que qué pensaba como pastor sobre la película de Barbie. O sea, me dijeron, pastor, ¿qué piensa usted de la película de Barbie? O sea, hermanos, yo me quedé asombrado de tantas preguntas que tienen los jóvenes. Ahora, nosotros empezamos a trabajar una temática con ellos de abrir ese diálogo. O sea, se comparte un mensaje, se comparte una reflexión, pero se deja un espacio para poder dialogar con ellos. Y aquí voy con lo siguiente, que qué importante es tener conocimientos en tantas cosas que la iglesia debe de estar preparada. Así que muchas gracias, hermano Brian, gracias por compartirnos este curso. Yo estuve acá conectado, estuve aprendiendo y creo que demandamos mucho. Está muy, muy fuerte todo esto de las ideologías y creo que el mantener nuestra identidad, mis hermanos, como verdaderos pentecostales, es lo que nos va a ayudar a influenciar, ¿sí?, a nuestros jóvenes. No se desvíen, mis hermanos, ¿sí? Vayan siempre a la palabra, vayan siempre a la adoración, a la alabanza, vayan siempre a la meditación, a la reflexión, al estudio, a escudriñar las escrituras y a pedirle al Espíritu de Dios que nos guíe para poder transmitir, ¿sí?, nuestra identidad pentecostal con los jóvenes. Cierro con lo siguiente. Ministremos siempre a los jóvenes, hermanos, ¿sí? Tratemos la manera de ministrarlos y me gustaba mucho lo que Brian decía, de que cada persona percibe a Dios de diferente manera. Y nosotros percibimos al Señor en un ambiente pentecostal y es lo que menos hacemos. Ya no ministramos en nuestros servicios, ya no oramos, ya no estamos motivando a que los jóvenes puedan recibir el bautismo con el poder del Espíritu Santo. Es lo último que nos queda. Es lo último, que los jóvenes tengan una experiencia con el Espíritu de Dios para que no sean influenciados con tantas cosas. Hablaba Brian también sobre todas estas cuestiones que se están moviendo a nivel global, pero también a nivel político, ¿sí? Y vean, muchos de nuestros jóvenes, como dice Brian, o sea, ya ellos, ay, ¿cuál es el problema si yo estoy a favor del aborto? ¿Cuál es el problema si yo estoy a favor del animalismo? Si estoy a favor del homosexualismo, ¿cuál es el problema? Es más, debemos de amar a estas personas. O sea, hermanos, está fuerte esto. Así que Dios nos ayude, nos cubrimos con la sangre de Cristo y felicitaciones ahí por seguir en el programa. Gracias, hermano Brian.